Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Con el paso de los días crece la expectativa por el paquete de proyectos que el gobierno de Gustavo Petro llevará al nuevo Congreso para emprender las reformas más importantes anunciadas por el presidente electo y su equipo. El anuncio de Roy Barreras, quien sería el más probable presidente del Senado, de que dichos proyectos serían evacuados de manera rápida gracias a un fast track, generó de inmediato críticas de la oposición, por lo que el propio Petro salió al paso y advirtió que no le jala a dicho fast track para sacar adelante sus grandes reformas. Esta es la historia. Con este trino, el presidente electo Gustavo Petro desestimó la iniciativa que impulsó el fin de semana Roy Barreras, quien podría ser el presidente del Congreso. Barreras propuso un fast track para agilizar el trámite de las reformas del nuevo gobierno en el Congreso. Petro escribió: nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de las leyes. El mensaje de Petro fue celebrado en el Centro Democrático. El presidente electo Gustavo Petro ya dijo que el mecanismo a utilizar será el mensaje de urgencia. Creo que esto es una garantía también constitucional de respetar la ley quinta y el procedimiento legislativo. Frente a la aclaración del presidente electo, Roy Barreras dijo que se trata de combinar normas constitucionales para acelerar la aprobación de proyectos. No se necesita aplicar el viejo fast track que usamos eficientemente para el acuerdo de paz. Esta vez aplicaremos la Constitución del 91 vigente, la ley quinta y una combinación de normas. Al recurso legal, Barreras sumó también lo de ampliar el tiempo de trabajo en el Congreso, que inicia en febrero y no en marzo, para sacar adelante las reformas. La reforma tributaria, la reforma agraria para producir alimentos, la reforma política anticorrupción para acabar el sistema de compra y venta de votos alimentado además por esa maldición del narcotráfico. El constitucionalista Juan Manuel Charri advierte que dejando de lado el fast track, la nueva mesa directiva del Congreso sí puede acelerar su trabajo. La Constitución trae procedimientos para agilizar la ley, el mensaje de urgencia, que las comisiones sesionen conjuntamente. Hay un margen para que las mesas directivas, tanto de comisiones como de plenarias, puedan agilizar los trámites. Así las cosas, al nuevo Congreso que se instala el 20 de julio le esperarían largas sesiones de trabajo. Varias comisiones sesionarían conjuntamente y sucedería lo mismo con las plenarias de Senado y Cámara para sacar reformas claves como la tributaria, prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues lo que representan para el país estos proyectos o reformas del nuevo gobierno es nuestro tema el día de hoy aquí en Sala de Prensa. Primero saludamos a Olmer Muñoz, él es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Bienvenido. Gracias, José Miguel, por la invitación y una feliz noche a todos nuestros televidentes. Y también se encuentra con nosotros el analista y consultor Carlos Arias. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. José Miguel, buenas noches a usted y a toda la audiencia de Caracol. Hombre, le pregunto, ¿cómo puede el gobierno Petro lograr que el nuevo Congreso le apruebe de manera rápida estas reformas que han propuesto? Bueno, básicamente yo creo que sí, yo quisiera acotar como dos elementos muy brevemente para entablar este diálogo con el doctor Carlos, y es lo siguiente. El trámite de Fast Track es un trámite muy exclusivo en algunas determinadas circunstancias, como fue el Acto Legislativo para la Paz y otros, en otros momentos legislativos también del país y de urgencia. Creo que en el segundo lugar, el elemento de un trámite de urgencia o un llamado de urgencia para tramitarlo en el Congreso es eficaz en la medida en la cual se logren estas coaliciones. Están tratando de hacerlo dentro de la materia formal en el Congreso, generar los apoyos de los partidos y sobre todo que si hay un interés común sobre los temas claves para el país, pues yo creo que habrá agilidad y habrá una discusión. Que haya posibilidad de que las comisiones sesionen de manera paralela, digamos, en muchos temas, pues seguramente se puede hacer. Y yo creo que el mensaje claro es, si hay una convergencia de intereses sobre asuntos fundamentales del Estado, creo que el legislativo no se opondría a eso, porque es de un interés común, un interés necesario para el país, y creo que allí estaría el diálogo entre las partes. Carlos, quiero preguntarle a usted, ¿existe actualmente la figura del fast track o cuál es esa medida que actualmente ha utilizado el gobierno para poder agilizar el proceso legislativo de los proyectos? Pues la figura existe y es viable y es legal.
Pero más allá de, digamos, de la discusión de ilegalidad o legalidad, que claramente ya lo ha explicado muy bien mi colega de panel, es legal, pero lo más importante allí es analizar es cómo se va a desarrollar en este nuevo gobierno y cómo se ha venido desarrollando en el anterior, para recoger un poco su pregunta. Y es que la legitimidad y la gobernabilidad que hoy tiene Gustavo Petro, que sin haberse posesionado es hoy prácticamente el presidente de la República. Creo que Iván Duque, desde el día de la última condecoración a un periodista deportivo, dejó de serlo, sino un poco antes, nos deja empezar a entrever que lo que se va a presentar en el Congreso, más allá de que se utilice el fast track como Roy Barreras lo ha negado, ¿sí? O como ha advertido que no va a ser a pupitrazo, sino que se va a hacer discusión, sí deja ver, por ejemplo, que el Partido Liberal, según la reunión que tuvo el presidente en Italia con el director oficial del partido, ¿sí? Y que muchas otras bancadas, como la del Partido Conservador, ya se ha unido al gobierno, ya se ha manifestado como gobernista. Falta el partido de la U, falta Cambio Radical, pero lo que ya nos han dicho es este tipo de movimientos políticos es que no va a haber casi necesidad del fast track, porque hay si no una aplanadora del gobierno, sí va a haber una fuerza muy, muy importante de los congresistas, independientemente de cómo se configuren las comisiones, para aprobar parte de la agenda del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro. Olmer, la última vez que se utilizó el fast track en Colombia fue en el periodo de Juan Manuel Santos, precisamente para sacar adelante los proyectos y actos legislativos que pues le dieron forma y vida prácticamente al proceso de paz. Esta vez se le ha preguntado al mismo proponente, a Roy Barreras, al senador electo por el Pacto Histórico, que cuáles serán esos proyectos, esas propuestas que van a ser prioridad y las cuales quieren agilizar, entre ellas una reforma tributaria. En estos tiempos económicos, con una inflación alta, con un dólar disparado, con una posible recesión en los Estados Unidos, ¿usted cree que el Congreso de la República le puede jalar tan rápido y por medio de esta figura a una reforma? Pues en la figura del fast track, no. Yo creo que en el mensaje de urgencia, donde van a sesionar las comisiones y específicamente la Comisión de Asuntos Económicos y sobre todo en la plenaria del Senado, tendrán que discutir el asunto tributario, que es muy importante para el país. Todos lo sabemos. Entonces yo creo que los contextos varían un poco en el momento en el cual se van a presentar estas propuestas. Importante explicar que en los proyectos de acto legislativo, como en el caso del acto legislativo para la paz, donde dio pie a toda esta normatividad y todo el acuerdo de paz, pues esto implicó unos debates acelerados a través del fast track, pero ustedes bien saben que los actos legislativos ameritan unos 8 debates, sin lugar a dudas, porque hay unas reformas de fondo en la Constitución. Otro tipo de reformas a través de leyes ordinarias, pues por supuesto van a generar su trámite ordinario, pero en el mensaje de urgencia implicará que se va a discutir por la necesidad que tiene en este momento el país. 1, de recursos. 2, de financiación de proyectos sociales. 3, de reformas a los sectores más aporreados, y perdónenme la expresión, por la pandemia. 4, beneficios sociales e incentivos también para la economía, pequeñas y medianas empresas y también el sector de salud, educación, deporte, cultura. Es decir, hay una cantidad de proyectos que necesitan recursos y por eso hablarlo en temas de urgencia no implica que ya lo van a aprobar, porque hay que mirar muchas aristas, sobre todo de la regla fiscal, que es importante seguirla en el país para efectos de no generar pues un mayor hueco fiscal, aunque ya lo tenemos, pero que el gobierno tendrá que hacer inversiones. Las inversiones necesitan recursos, tenemos que buscarlos, y uno de ellos, y me perdonarán ustedes que lo diga de esta manera, si bien muchos probablemente no querían pensar en otra reforma tributaria, Gustavo Petro lo anunció incluso como candidato, así que ya como presidente tendrá que ver en temas de la regla fiscal, como ya lo ha dicho también el ministro designado de Hacienda, cómo tratar de que esto no genere mucha incertidumbre, pero que se puedan hacer. Entonces yo creo que eso amerita el debate, hay que hacer los debates serios, los debates con urgencia, por supuesto, pero con la responsabilidad fiscal y política que eso amerita en un Congreso de la República en estos momentos.
Carlos, ¿usted qué piensa sobre el futuro precisamente de esta tan anunciada reforma tributaria? Usted ha tocado un punto muy importante y es que prácticamente antes de ser posesionado Gustavo Petro ya tiene las mayorías en el Congreso de la República. Sí, digamos que yo estoy completamente de acuerdo en que va a ser muy difícil por dos, digamos, dos variables del análisis. La primera es que efectivamente la reforma tributaria va, no solamente nos la cantaron en campaña, es decir, no nos sorprende, no nos está diciendo mentiras, no nos prometió que no iba a subir los impuestos en mármol como Juan Manuel Santos, lo dijo claramente en campaña y seguramente lo va a hacer. Pero ¿en dónde está el análisis del asunto? Estás en la segunda variable, y es que la reforma tributaria que en algún momento planteó Duque y que hizo que el ministro Carrasquilla se equivocara con el precio de los huevos, o que hizo no, sino que fue, digamos, la anécdota que recreó todo este ejercicio de la reforma tributaria fue la salida en falso del precio de los huevos por el ministro Carrasquilla, nos deja ver la segunda variable, y es el momento político, y el momento económico y el momento social del país. ¿Sí? Como usted muy bien lo planteaba y como usted muy bien lo han parafraseado, el país en este momento no está en capacidad de asumir este ejercicio, y no solamente porque el país no esté listo ni preparado ni esté dispuesto en términos económicos para asumir una nueva reforma, sino porque el mundo entero hoy está a puertas de una recesión. Lo que está sucediendo en Colombia con el aumento del dólar, que es brutal, es, claro, es algo increíble, está al mismo precio del euro, nos deja ver que no es el momento político, no es el momento social. Y esto, no, yo creo que el espejo de lo que sucedió con Carrasquilla y lo que sucedió con el gobierno Duque debe ser importante, y creería yo que Gustavo Petro, que entiende muy bien las sensibilidades sociales y populares, por no decir populistas, no puede llegar a atreverse a plantear una reforma en este momento, porque puede convertirse en un estallido social de unas magnitudes impresionantes. A pesar de que ganó con el 53%, hay que tener siempre claro que el 47% de los colombianos no estuvo de acuerdo, y aunque hoy no hay una oposición política, retomando esa frase que usted decía, que es vamos a hablar de política, no hay una oposición, sí hay un sentimiento entre ese 47% de ciudadanos que no estaría dispuesto a jugarle a una reforma hoy rápida y acelerada de Gustavo Petro. Entonces, mi reflexión sobre el ejercicio es, claro, existen las normas constitucionales para agilizar este tipo de trámites, seguramente se pueden llevar a cabo, pero no siento que hoy, en términos de análisis político, de análisis social, sean las más convenientes. Sin lugar a dudas, es un reto bastante importante que tendrá este gobierno entrante de Gustavo Petro. Otra de las reformas que ha dado a conocer o que ha mencionado, insistía, de manera común y muy seguida por parte del equipo de trabajo de Gustavo Petro y el mismo Gustavo Petro, es una reforma agraria que incluso está en los acuerdos de paz. Olmer, ¿usted cree que esta reforma también puede salir de manera rápida? Porque es un tema bastante complicado que implica tierras, titulación, campo, agricultores, campesinos, y pues nosotros sabemos qué ha pasado con el intento de reformas agrarias en el pasado de nuestro país. En efecto, es uno de los temas difíciles, sobre todo que le va a tocar no solamente a la ministra, sino al mismo presidente Gustavo Petro. Convencer al país, convencer a sectores productivos, convencer a personas que de pronto tengan unos terrenos donde son improductivos y que hay que poner a producir, por supuesto, esos terrenos, pues es importante sobre todo para el gobierno nacional. Recuerden ustedes que el presidente Gustavo Petro también lo mencionó muchas veces en campaña, y es la necesidad de que Colombia sea una gran dispensa de alimentos al mundo. Esto es muy importante, pero eso implica una buena inversión en materia productiva en el campo. Yo lo he insistido también en otros momentos con ustedes acá en el canal, y es que para lograr ese incentivo también en el campo necesitamos unos subsidios muy amplios a largo plazo también para el campesino. Y luego, pues por supuesto, todo lo que ya ha planteado la doctora Cecilia López en cuanto a aquellos terrenos improductivos en los cuales le van a pedir a sus dueños o bien que pongan a producir esas tierras o que las vendan al Estado. Es decir, toda esta reforma también va a incluir los vínculos de intereses económicos, socioeconómicos, sociopolíticos de la población y, por supuesto, de los que están en la representación de los colombianos en el Congreso de la República. Entonces,
tampoco es un tema fácil. Esto hay que tomarlo con pinzas para que no se genere un agite, como ya lo ha dicho también el doctor Carlos, en materias fiscales, por ejemplo. Pero entonces yo creo que aquí parten dos elementos fundamentales. Lograr ese consenso nacional de que Colombia puede generar una mayor producción, nuestra balanza comercial es muy deficitaria, tenemos que impulsar mucho más el desarrollo del campo, pero insisto, hay que generar unos incentivos también para los pequeños y medianos productores, que hayan unos subsidios, eso hay que decirlo. Hay países muy desarrollados que, como en el caso de Francia, como muchas personas no trabajan ya en el campo, subsidia casi el 80%. En algún momento de su historia reciente subsidió el 90%. Colombia no tiene toda esa capacidad, pero progresivamente lo podríamos hacer. Entonces es un tema difícil, muy interesante para plantearlo en el debate, ponerlo en el debate público y de la manera pues, más tranquila, sin ponerle demasiada, como lo digo yo, demasiado ideologicismo al asunto, mirar cómo se puede generar ese desarrollo del campo más integral. Carlos, ¿usted cómo ve el futuro de esta reforma agraria? Recordemos que ya se ha presentado en el gobierno Santos al inicio del proceso de la implementación de los acuerdos de paz. También pues pasó de agache por el gobierno del presidente Iván Duque y ahorita pues el reto sería para este gobierno de Gustavo Petro. Bien, yo voy a ser un poco más coloquial, digamos, a partir de, digamos, de que el análisis que yo hago lo hago desde un escenario de opinión y de comunicación y de política, pero muy pertinente a lo que acaba de decir mi colega, y es que una reforma agraria hoy como está planteada y con las glosas que ha fraseado la doctora Cecilia, la nueva ministra, son muy complejas. Y voy a decirlo de manera muy directa, y es que hoy ha planteado en sus redes sociales que una vaca, ¿sí? Requiere más tierra que un ser humano. Y aunque eso sea cierto en términos estadísticos y numéricos, es muy claro lo que ella ha planteado y es cierto, y la reforma agraria viene posponiéndose gobierno tras gobierno porque muy pocos gobernantes han tenido la voluntad política o se han atrevido a hacer una presión de poder con sectores como Fedegan, como muchos otros sectores que están colegiados alrededor de Fedegan y que hacen parte de la estructura económica y de toda la dinámica económica que está representada en la venta y producción de carne, leche y todos los derivados que subyacen a todo este negocio del ganado y las tierras. Plantearlo como lo ha hecho la doctora Cecilia ya de entrada genera un roce y una tensión política y una tensión social muy compleja que va a ser muy difícil la discusión. Ahora bien, eso no significa que no sea necesaria, como lo mencionaba en un principio. Yo creo que sí es necesaria, estoy convencido, al igual que como ustedes lo han dicho, que el país está en mora de hacerlo. El asunto es quién le pone el cascabel al gato, quién se sienta con los gremios que tienen un asiento muy importante entre los congresistas, porque no podemos olvidar que muchos de los gremios económicos que están en el negocio del ganado, que están en el negocio de las tierras, son financiadores de las campañas electorales de muchos de los representantes y congresistas que hoy son electos y que van a ser los que van a terminar aprobando no este tipo de reformas en el Congreso. Entonces, si bien el favor popular y puede el deber ser estar de acuerdo con una reforma de este nivel, otro es la real política. Otro escenario de dimensión es la real política. Y en esa real política, hacer esta negociación en el Congreso, cuando hay tantos intereses de estos sectores y que esos sectores tienen tanta presión y están han acompañado tanto a los congresistas, se va a hacer difícil. Yo creo que una reforma de ese calibre es viable, es posible, pero creo que no va a ser tan radical ni tan drástica como lo deja ver, porque no se ha presentado la doctora Cecilia. Olmer, ya hablamos de reforma tributaria, ya hablamos también de la reforma agraria, que serían algunas de las banderas del gobierno entrante de Gustavo Petro. Para usted, ¿cuáles son las principales reformas o proyectos decisivos para el gobierno Petro? Bueno, además de los dos anteriores, como ya lo hemos presentado, creo que se vienen tres aspectos por ahora que yo podría mencionar y seguramente con mi colega podemos ampliar otros. Uno, sector defensa, es decir, cómo va a ser la reflexión hacia el interior del Estado colombiano sobre el Ministerio de Defensa
y eso implica la separación de la Policía Nacional de ese ministerio y la creación, bien sea del Ministerio de la Paz o si va dirigido hacia el Ministerio del Interior. Eso va a implicar una reforma también, un diálogo con los sectores tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, y es clave también para el país porque obviamente hay temas de seguridad que son importantes mencionarlos. Segundo, que también quisiera mencionar, muy importante, tiene que ver con derechos fundamentales en población LGTBIQ+, población negra, afrodescendiente, raizales, indígenas, es decir, su agrupación dentro del Estado colombiano y la protección de sus derechos, y sobre todo la mitigación del impacto del conflicto armado a ellos. Va a ser un asunto muy importante relacionado con educación, por supuesto, acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a vías y acceso a recursos también para el desarrollo de los territorios. Tercero, y con ese va a vincular el último, es fundamental el tema de la implementación de los proyectos de paz territorial. Es decir, aquello que se firmó en el año 2016, cómo se hace real y efectivo progresivamente o más aceleradamente en los territorios, y eso va a desplegar a otros elementos fundamentales, porque esa es una de las banderas también tanto de Gustavo Petro como de Francia Márquez. Territorios, conexión, salud, educación, seguridad y la implementación de los proyectos de paz. Hay muchos más, pero quisiera dejar ese espacio hasta ahí, pero creo que ahí vienen muchos retos hacia el futuro. Esperemos que el gobierno vaya ejecutando sus proyectos y que a medida que se posesionen sus ministros y empiece el plan de desarrollo, porque también tienen que presentarlo, pues ojalá veamos esto mucho más viable, mucho más real. Como lo hemos dicho, una cosa es uno estar en campaña y presentar una cantidad de proyectos. Lo segundo es ya cuando usted está en el poder y empieza a ver la realidad sobre 50 millones de personas, ahí empieza a tomar otras decisiones e incluso veremos que cambiará algunas de sus proyecciones. Carlos, veo que usted está de acuerdo con varias de las iniciativas propuestas por Olmen, entre ellos sector defensa, derechos fundamentales para las minorías, la implementación de los acuerdos de paz, reforma a salud y educación, que son otras. ¿De pronto quiere sumar alguna de este paquete? Sí, parafraseando al doctor Olmer, porque él sí es doctor, es importante señalar que en estrategia política y en consultoría política es bien consabido lo que él dice entre líneas, y es que una cosa es cuando se es candidato y otra cosa es cuando se es gobernante, ¿sí? Y lo que nos planteó en campaña y por lo que mucha gente votó masivamente en Colombia fue por un cambio. Yo veo muy difícil ese cambio. Y no quiero ser ave mal agüero, ni digamos que este análisis es fatalista. Por el contrario, yo siento que si a Gustavo Petro le va bien, a Colombia le va bien. No tengo ese sentimiento de revanchismo para nada. No es mi lugar, ni es mi posición en este, ni en ningún tipo de escenario. Pero las reformas planteadas son demasiado complejas de desarrollar en 4 años, son demasiado difíciles, y no es porque digamos, no sean realizables, sino porque es que allí confluyen muchísimos factores. Entonces, a partir de esa pequeña reflexión de contexto, le voy a lanzar algunas propuestas de reformas que yo veo muy difíciles de conseguir. Y voy a arrancar por las que plantea la doctora Muhammad, la nueva ministra de Medio Ambiente. ¿Sí? Todos estamos conscientes de que el medio ambiente es fundamental y parte de la agenda de este gobierno y su sintonía a nivel internacional es el tema ambiental. Pero hoy en día Colombia tiene firmados unos acuerdos de exploración que utilizan la técnica de fracking. Entonces, suspender este tipo de acuerdos y este tipo de exploraciones, pues claramente podrían ir podrían no, seguramente van en favor del medio ambiente, pero van en detrimento del presupuesto nacional, porque al suspenderlos, si se suspenden como lo ha planteado la doctora Muhammad, pues seguramente van a causar demandas costosísimas al Estado colombiano que se van a ver reflejadas en más impuestos, en unos impuestos que seguramente nos van a poner a algunos niveles socioeconómicos más que a otros, pero que con este tipo de demandas pues sería muchísimo más complejo, digamos, asumir por parte de los colombianos en términos tributarios. Entonces, las reformas que ha planteado en términos de medio ambiente y la transición a las energías limpias, yo no la veo en el corto plazo. Y eso hay que entenderlo. Yo creo que Ocampo ya lo ha dicho y lo ha dejado también ver entre líneas, el nuevo ministro también. 2, el tema de educación.
me parece que es muy complejo, es uno de los temas más ambiciosos del nuevo gobierno y del nuevo ministro Gaviria, y es que no solamente es el tema de gratuidad en ciertos niveles escolares, sino mejorar la calidad. Para nadie es un secreto que la educación en Colombia y los niveles de las universidades en Colombia no son los mejores de América Latina, ¿sí? Solamente 2 o 3 universidades en Colombia están rankeadas entre las 100 mejores del mundo, y eso es muy complejo. Pero más allá del tema educativo, es un tema de educar y de mejorar la calidad educativa para que esos nuevos profesionales hagan parte del sector productivo, porque si no nos puede pasar lo que le ha pasado a otro tipo de revoluciones de cambio educativo en las cuales tenemos un altísimo número de profesionales, pero igual son altísimo número de profesionales que no tienen nada que hacer porque no, sus capacidades, su cualificación no está diseñada para un mundo en el cual salgan a generar empleo, así sea sostenible, ojalá, pero simplemente se quedan en el desempleo porque no hay empleo para tanta gente, pues, para dejarlo más claro. Otro tema muy importante de esta agenda de reformas de Gustavo Petro tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, que lo ha dicho la doctora Cecilia López, y es que no es un tema solamente de una reforma agraria para mejorar la productividad, ¿sí? Sino que esa productividad vaya en la misma vía de la seguridad alimentaria de los colombianos. Entonces, evitar que tantos niños en Colombia sufran de desnutrición creo que es la apuesta más compleja, y eso obviamente se sale de los estándares económicos y de esta discusión política que a veces tenemos con algunos periodistas y entre algunas personas que nos dedicamos al oficio de reflexionar o analizar la realidad nacional. Tiene que ver con verdaderamente lo que atañe al grueso de la población colombiana, al grueso de las madres y de las familias que votaron por Gustavo Petro, y es asegurar que los niños no se sigan muriendo de hambre, o que los niveles de desnutrición le permitan a los niños tener una calidad de vida mucho mejor y a las familias igual. Es una apuesta gigantesca. El tema pensional, pues ni se diga, y un tema que mencionaban de alguna forma, el cual yo estoy completamente de acuerdo y que ha generado también una explosión de señalamientos y de críticas y de como de miradas un poco dubitativas sobre el nuevo gobierno, y es la transición de las EPS. ¿Sí? En algún momento se dijo que se iban a acabar, que se iban a liquidar, ya se ha moderado parte del discurso, pero todavía en el imaginario se sigue pensando en algunas capas sociales que es que van a liquidar las EPS y que se van a acabar con las EPS. Yo creo que hay una reforma a la salud que requiere una transición urgente, y ahí hay una discusión muy compleja, incluso ya planteada por el exministro de Salud del gobierno anterior, Alejandro Gaviria, y la nueva ministra, y es que sí debe haber una transformación, que sí se debe reformar o mejorar las EPS, pero eso es un proceso paulatino, y eso hace colación a lo primero que señalaba y con lo que voy a terminar, y es que la gran mayoría de reformas, muchas otras que no hemos tocado en este espacio, tienen que ser graduales y tienen que ser transformaciones paulatinas, de lo contrario son muy complejas de llevar a cabo y son muy complejas de hacer la realidad para los colombianos. Y yo creo que ahí se va a presentar el primer desencanto de los electores y los colombianos frente al gobierno de Gustavo Petro. Es que de todo lo que nos prometieron y de todo ese paquete de cambio, se va a requerir muchísimo más tiempo, y muchísimo de esos cambios sustanciales yo los veo difíciles, bastante difíciles. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Quiero muy rápidamente hacerle la última pregunta a ambos. Olmer, ¿usted cree que va a haber una segunda parte del encuentro entre Petro o Uribe? Yo creo que sí, es muy probable porque, como lo hemos dicho, sigue siendo un personaje muy preponderante para el país, y creo que el éxito de este gobierno o de cualquier otro gobierno no solamente será ejecutar sus programas de gobierno, sino acompañarse de personas que sepan manejar el tema del Estado y que proyecten decisiones de Estado que puedan trascender a los gobiernos. Ahí creo yo que hay una clave muy importante para cualquier gobierno, y que sea de manera exitosa. Carlos, ¿usted cree que va a haber un nuevo encuentro entre ambos? Sí, va a haber nuevo encuentro con Uribe, va a haber nuevo encuentro, pero en Colombia esta vez, con César Gaviria. Va a haber nuevo encuentro con el presidente del Partido Conservador, porque pues sostener una alianza de esas, o sostener ese tipo de acuerdos programáticos o de oposiciones reflexivas, entre comillas, no es fácil y requieren de muchísima concertación y muchísimo diálogo.
pero yo no lo veo, a pesar de mi risa un poco irónica y socarrona, yo no lo veo negativo, yo lo veo necesario. Pienso que estábamos en mora de que, independientemente por las razones que sean, algunas simplemente pragmáticas, por no decir burocráticas, se hagan pronto y se sienten a conversar para empezar a discutir más allá de los puestos del ministerio, la Contraloría, a quién se la deja, cómo van a ir las ternas de las entidades de control y de otras entidades. Se empieza a hacer un ejercicio de diálogo y, valga la redundancia, dialéctico, para que al país le vaya mejor. Doctor Olmer Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias y buenas noches a doctor Carlos y a todos los televidentes. Carlos Arias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias al doctor Olmer, y la próxima vez, si me vuelven a decir doctor sin que tenga el diploma, me voy a meter en un problema. Esperamos que la próxima vez ya lo tenga. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros conectados aquí en Sala de Prensa. No se despeguen, continúen con toda nuestra programación. Feliz noche.